el bloque anterior que la obesidad infantil y el peso, el exceso de peso en niños y adolescentes es uno de los principales problemas en estas edades, según un informe realizado por UNICEF. Es la principal crisis de salud en el mundo. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? ¿Qué podemos hacer desde la casa? ¿Qué se pueden hacer como gobierno? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra amiga ya de la casa, nuestra nutricionista Victoria Benín. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo. Así que gracias. El gusto es tenerte. Y bueno, viste que siempre los abuelos, él está bonito, está gordito. Siempre como la gente grande, sobre todo, ve como sinónimo de salud el exceso de peso. En los últimos tiempos se vio que eso no es así, pero ahora además los expertos advierten que es un gran problema a nivel mundial justamente el tema de la obesidad, sobre todo en los países pobres. Tal cual. Y bueno, hablamos ya de epidemia, ¿sí? Según la OMS, esto ya pasó a ser una epidemia y realmente una enfermedad que genera serios daños a la salud y sobre todo si comienza en edades muy tempranas como es la niñez y la adolescencia. Bien. Tengamos en cuenta que el sobrepeso y la obesidad es la excesiva ganancia de grasa corporal, tanto en niños como en adultos. El problema está en los riesgos que puede y en los daños que puede ocasionar la salud a corto y a largo plazo. Antiguamente atribuíamos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, el aumento del colesterol, los triglicéridos a personas adultas. Bueno, esto ahora se está viendo ya desde edades muy tempranas en los niños y adolescentes. Por lo tanto, hay que tomar cartas sobre el asunto y realmente tratarlo a tiempo para evitar que estos daños, digamos, se ocasionen prontamente. Victoria, parece algo fácil la respuesta, cuáles son las causas de que un niño esté en sobrepeso. Yo digo, bueno, me va a decir, come mucho. ¿Es así o pueden haber otras causas? Bueno, en realidad, como siempre, el sobrepeso y la obesidad puede tener un componente genético, pero la mayoría de las veces se da por otro tipo de factores de riesgo. Por ejemplo, lo que vemos en niños y en adolescentes es el uso excesivo de pantallas, ¿sí? De computadoras, celulares, tablets. Entonces, lo que tendríamos que hacer como padres es limitar el tiempo de exposición frente a pantallas. Entonces, tratar de limitar a 45 minutos, 1 hora diarias, no más de eso, porque fomentamos con eso el sedentarismo. O sea, más niños pasan mucho tiempo frente a las pantallas y realizan menos actividad física. Bien. Entonces también como padres deberíamos tratar de incentivar a la realización de deportes, ¿sí? De actividades deportivas, o por lo menos que el niño pueda hacer actividades de esparcimiento como media hora de bici o jugar al fútbol o cualquier tipo de actividad que sirva como para gastar energía. Perfecto. Eso sería algo muy importante. Otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces nosotros como padres, y hablo siempre como padres porque creo que la responsabilidad está en nosotros, en los adultos, que somos el ejemplo con nuestros hijos. Y vamos modelando, ¿no?, su conducta, en este caso alimentaria. Exactamente. Muchas veces encuentro a pacientes que llegan al consultorio y me dicen, no, mi hijo no come brócoli porque no le gusta, mi hijo no come determinada fruta porque no le gusta, y en realidad lo que pasa es que nosotros no les damos a nuestros hijos determinada fruta o verdura. Muchas veces pasa porque a nosotros no nos gusta, entonces directamente no las tenemos en cuenta y no las compramos. O por ahí es más difícil de cocinar, ¿no? Y optamos por lo rápido. No sabemos cómo cocinarla. Entonces, siempre digo que en los niños, y sobre todo en los niños, se produce algo que se llama neofobia, que es la fobia a los alimentos nuevos. Bien. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, brócoli o le doy hígado o algún alimento a mi hijo que en la primera vez, digamos, no le gusta, tengo que tratar de buscar otras formas de preparación o ver cómo puedo disfrazar estos alimentos para que en las siguientes veces que yo se lo brinde el alimento, lo pueda realmente aceptar. Bien. Pero de esto se trata la neofobia, en dar alimentos que sean nuevos, que puede que la primera vez no sean aceptados, pero en forma repetida en algún momento el niño lo acepta. Bien. ¿Sí? Tratar de ser también nosotros el ejemplo. Es decir, yo no puedo pretender que mi hijo coma determinado tipo de alimento si yo no lo compro o si yo no lo como. Entonces, siempre hablo con las mamás por ahí que tienen hijos adolescentes o hijos chicos y les propongo hacer actividades, por ejemplo, hacer las comidas con los hijos en un determinado momento del día. Yo sé que pasamos mucho tiempo fuera de casa, tenemos muchas actividades ahora las mujeres en donde
realmente se nos complica el hacer comidas elaboradas, pero por ahí un ratito en la tarde o un tiempito que sobre, tratar de hacer preparaciones con ellos, por ejemplo, empezar a usar harinas integrales, se pueden hacer galletas integrales, vienen cortantes con distintas formas que pueden hacer que a los chicos les llamen más la atención. Claro. Entonces, a medida que vamos haciendo estas elaboraciones, vamos explicando la importancia que tiene cada alimento, ¿sí? Entonces, hacer educación alimentaria desde la casa también. Victoria, ¿un niño obeso, un niño con sobrepeso, puede estar malnutrido? ¿Puede estar desnutrido? Por supuesto. Se asociaba antes a la desnutrición con un niño o una persona bajo peso, pero actualmente sabemos que la desnutrición puede verse en una persona con bajo peso o con sobrepeso y obesidad. Es decir, la persona no está nutrida como corresponde. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya hablamos de qué podemos hacer, cuáles son las causas y qué podemos hacer para prevenirlo, pero las consecuencias. Bueno, las consecuencias pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Hablábamos de esta predisposición genética, pero con los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente, se puede llegar a provocar, por ejemplo, alteraciones osteoarticulares, es decir, que se empiecen a deformar los huesos y las articulaciones. Esto se ve en niños que tienen sobrepeso bastante elevado y puede afectar al caminar, al momento de realizar actividad física. Vemos, por ejemplo, niños que van a hacer algún deporte y empiezan a ser más lentos, tienen cierta incomodidad al momento de correr. Se pueden presentar, por ejemplo, aumentos de colesterol, como habíamos mencionado, de triglicéridos, aumento del índice cintura-cadera, que es lo que predispone a la aparición de estas enfermedades cardiovasculares. Y además de esto, hay un factor emocional y un factor social. Emocional porque los niños empiezan a compararse con el resto, empiezan a ver que... Problemas de autoestima. Problemas de autoestima. Para evitar todo esto hay que cuanto antes tomar cartas en el asunto y consultar con un especialista. Y además, a nivel social también, porque los niños empiezan a sufrir muchas veces de bullying, tanto en las actividades recreativas como en la escuela. Entonces, tenemos que tratar de tomar esto, digamos, a tiempo. Victoria, la última pregunta que te hago, pero leyendo al respecto, veía que la prevalencia de este problema es un 31%, más en niveles socioeconómicos más bajos que en los altos. Porque uno dice, a ver, tienen más plata quizás para comer. ¿Por qué el pobre tiene más... Sí, entiendo. Menor, digamos, disponibilidad de estos alimentos. Bueno, en realidad la persona con ingresos superiores tiene posibilidad de comprar alimentos que por ahí son más nutritivos, como por ejemplo la carne. Sabrás que ahora el precio de la carne realmente es imposible para muchas personas. Tienen posibilidad de consumir alimentos por ahí de mejor calidad. Las personas de bajos recursos tienden a consumir alimentos que aporten gran cantidad de calorías, pero sean de bajo costo. Entonces, fideos, por ahí recurren al arroz, a los fideos, a la polenta. ¿Sí? No significa que las personas de bajos recursos no puedan tener una alimentación adecuada, pero para esto es muy importante la educación alimentaria. Hay ciertos tipos de cortes, por ejemplo, que son un poco más económicos, o por ahí el hígado es un alimento que tiene un valor nutricional muy elevado y tiene un costo mucho menor. Entonces es cuestión de saber seleccionar también. Muchas veces no es por un tema económico, sino saber seleccionar. Pero por supuesto, aquella persona que cuente con mayores recursos va a tener más acceso, claro, a otro tipo de alimentos. Y Ana, otra cosa que te quería contar es que la verdad que esta enfermedad es una enfermedad muy grave, ¿sí? por los problemas que puede ocasionar en los niños. Y tenemos en nuestro país una incidencia de 1 de cada 20 niñas menores de 5 años presenta algún grado de sobrepeso o de obesidad, y 1 de cada 3 niñas o niños de entre 9 y 18 años presenta riesgo de sobrepeso y obesidad. O sea, estamos hablando de realmente unas cifras que son alarmantes, ¿sí? Entonces, quiero, digamos, dejar el mensaje claro a las familias de comprometerse un poco más, de comprometerse, de estar pendiente de que sus hijos puedan hacer algún deporte, seleccionar mejor los alimentos, instruirse por ahí en lo nutricional, digamos, en el aspecto nutricional de los alimentos, para que estos niños realmente puedan no sufrir estas complicaciones ni a corto ni a largo plazo.
Como papás no tenemos la responsabilidad de educarlos en general, pero en este caso educación alimentaria, para formarlos y generar hábitos de alimentación saludables que les permitan ser adultos sanos también. Muchas gracias, Bueno, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Seguramente te estamos invitando próximamente porque siempre gracias. tus temas son muy interesantes. Muchas gracias. Estamos hablando, Victoria, de cosas que nos encanta hacer en privado, Sí. pero en público nos da vergüenza. Pensábamos que Dora no le temía nada, pero sí. A ella le da vergüenza cantar en público, le gusta cantar como Queen. Y acá, en un esfuerzo impresionante de producción, ¿no? Han buscado todos los elementos para que Dora hoy rompa, termine con ese miedo, lo enfrente, y nos vamos a ir con algo que a mí particularmente, no sé, yo no me hago cargo de lo que viene. Ahora esto es producción de Douglas. Nos vamos con... ¿Qué es un karaoke? ¿Es un show? ¿Qué vendría siendo esto? Un show. Dice Douglas que es un show de Dora como Freddie Mercury. Esto es patético. Señor, esto es patético. Un tributo de Dora a Freddie Mercury. Los espero yo me voy, ya, me voy porque me da vergüenza ajena esto. Me despido, los espero mañana. Yo te invito, no sé si te invito a ver esto. Patético. Bueno, Dora, ¿estás lista? Estoy lista. Everybody. Ay, Dios. Tú vas a verme. Sí. Pará, espera, que me perdí. Sí. Ay, no.